Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo prometido es deuda. Hoy vamos a analizar cómo se interpreta una guía de práctica clínica y vamos a comenzar por las que son más solicitadas por ustedes, que son las guías de fisioterapia. Y aquí lo que pueden observar es la guía de práctica clínica de la Asociación Americana de Fisioterapia o del American Physical Therapist Association. Lo primero, en relación a las preguntas que habíamos hecho en la dinámica, sobre si se tiene que leer todo el documento, esa es una interesante pregunta, porque pues a final de cuentas son documentos robustos de 50, 60, 70, 80 páginas incluso, ¿no? Digo, tienes que hacer la resta de las referencias bibliográficas, de algunos esquemas que te agregan, pero no dejan de ser documentos grandes. Entonces, forzosamente se tienen que leer completos. Si eres una persona que recién se introduce a la lectura de estos documentos, la respuesta es sí, no hay opción. ¿Por qué? Porque este tipo de documentos pueden prestarse a la mala interpretación, sobre todo a los de la Asociación Americana de Fisioterapia. ¿Por qué? Porque digamos que tú te encuentras un apartado en donde dice que se sugiere la prescripción de entrenamiento de resistencia progresivo para el individuo con fractura de cadera. Ok. Y ahí te van desglosando desde dónde viene esa información, el nivel de la evidencia, la fuerza de recomendación, pero tú te quedas en blanco porque te imaginas, bueno, me están mencionando que el ejercicio es una intervención que es recomendada, que debería de hacerla, pero ¿cuáles son los ejercicios que yo debería de prescribirle a mi paciente? Es decir, aquí no te va a venir una especie de protocolo. De hecho, en ninguna guía te ofrecen un protocolo del paso a paso. Ah, bueno, primero le pones el ejercicio A, luego el B, luego el C, y si el C no le gusta, le pones el D, luego el E. No es así. Entonces, no solo vas a tener que leer el documento completo, sino que vas a tener que buscar la referencia que te está ofreciendo y evaluar qué es la información que se está analizando. Es decir, habrá evidencia de la más alta calidad que la recomendación sea con base en un metaanálisis o revisión sistemática, suponiendo este mismo ejemplo del ejercicio. Entonces, lo que tú vas a tener que hacer es irte a esa referencia, buscar ese metaanálisis, analizar los ensayos controlados aleatorizados que se consideraban en ese metaanálisis, ver qué tipos de ejercicios fueron los que se dieron como propuesta, que si fueron las sentadillas, que si fue una prensa con máquina, que si fueron ejercicios con peso libre, que si fueron con TRX, a qué intensidad, con cuánto volumen. ¿Por qué? Porque esto te va a asegurar de conocer exactamente qué es la información que se está analizando, cuáles fueron las intervenciones que ellos utilizaron como propuesta, cuáles fueron las dosis. No te va a ofrecer esta guía específicamente. Tú le vas a prescribir ejercicio al 60, al 70, al 80. Prácticamente he leído todas las guías de práctica clínica de la Asociación Americana de Fisioterapia del área ortopédica y en ninguna guía te dan el término específico. Tú le prescribes ejercicio al 60, 70, 80% del RM. No. Ellos te dicen que, por ejemplo, en esta población con pacientes que se someten a una prótesis de cadera, ya sea electiva o porque se fracturaron, o individuos que se someten a una prótesis de rodilla, pues prácticamente el 90% de los escenarios es electivo. Electivo quiere decir que se programa con anticipación, que esto no es por alguna urgencia médica. Es extremadamente, no inusual, pero casi no se da que un individuo tal vez tenga una fractura de los platillos tibiales o que tenga una fractura
traumática por impacto de bala, escopeta, explosivos y le terminen poniendo una prótesis de rodilla, que podría darse el escenario y pues eso ya no sería electivo o algún accidente, ¿no? El punto es que en estas poblaciones se sugiere la prescripción de entrenamiento de resistencia progresivo, entrenamiento de resistencia progresivo. Entonces, aquí hay un gran detalle. Aquí hay un gran detalle en esto de la literatura. Los ingleses, los europeos, los americanos, cuando dicen resistance training, hacen alusión a entrenamiento con fines de ganancia de masa muscular. Hacen alusión a entrenamiento de hipertrofia. Quiere decir que si estamos hablando de esa modalidad de entrenamiento, el paciente, según el Colegio Americano del Deporte, el American College of Sport of Medicine, debería de estar entrenando, si es principiante, del 70 al 85% del RM y si es avanzado, del 70 al 100% del RM. El problema comienza en que en el Caribe, en Latinoamérica, en México, cuando hablan de entrenamiento de resistencia, nos referimos a este entrenamiento que es de larga duración, a una baja intensidad, en el que lo que buscas, pues, es tener una mayor resistencia a esa especie de estímulo, ¿no? Pero ya hablando de literatura en inglés, no funciona de esa forma y por ahí pueden estar colándose este tipo de lagunas en la interpretación. Y en relación a esta parte de la prescripción de ejercicio, sí es importante que si recién comienzas por primera vez a leer una guía de este tipo, tú podrás observar que conforme vayas avanzando en las diferentes guías que puedes encontrar, los ejercicios son muy similares. Hay escenarios en donde los ejercicios son un poco más específicos, por ejemplo, los individuos que sufren una rotura de isquiotibiales, ellos pues seleccionamos unos ejercicios más enfocados justo a esta parte posterior de las piernas, los isquiotibiales, glúteos, etcétera. Y pues tal vez un curl femoral nórdico, un curl femoral sentado, peso muerto, la plancha para isquiotibiales, etcétera. Pero son ejercicios que pues algunos cuantos no serían tan útiles en un individuo que tal vez tenga su prótesis. No vamos a poner un curl femoral nórdico en un individuo con prótesis de rodilla ni con prótesis de cadera. Esos ejercicios son específicamente de ese nicho que los podrían hacer en algún punto de su vida estos individuos, pero como target, como diana, es pues una meta a mediano plazo en aquella población, ¿no? El punto es que tú puedes avanzar en estas guías, las vas a estar analizando y te vas a dar cuenta que pueden sugerirte una extensión de cuádriceps para el paciente con prótesis de cadera, pero también te van a sugerir una extensión de cuádriceps para el paciente con prótesis de rodilla. O, pero resulta que también te lo podrían sugerir para el individuo con esguince de tobillo. Entonces ahí puede rozar esta parte de no, pero es que son los mismos ejercicios para los pacientes. Pues, ¿qué esperas? O sea, somos personas, o sea, no me puedes inventar un ejercicio. De nada sirve estar inventando ejercicios bajo la narrativa de que hacemos más énfasis en los grupos musculares diferentes a través de los mecanismos que estoy imponiendo con las bandas de resistencia. No. Hay estudios en donde se analiza con electromiografía eh, cuáles son los grupos musculares que se activan en X ejercicio, en determinado ejercicio, y se han dado cuenta que este tipo de variaciones, en donde si le pones un pie adelante, un pie atrás, una banda de resistencia a medias, luego adelante, en donde si es con TRX, que si es sin TRX, pues hay ligeros cambios. Obviamente cualquier modificación va a influir en los grupos musculares que están trabajando, pero eso no significa que si hay un cambio sea mejor, ¿no? El ejercicio es un prueba y error. Eso es importante comprenderlo. El ejercicio es un prueba y error. Quiere decir que tú llegas con la intención de ponerle una sentadilla a tu paciente con prótesis de cadera y resulta que no le gusta, le incomodó, le parece desagradable por algún motivo. Pero dices, ¿cómo es posible si ya llevo 10 pacientes que les pongo su sentadilla y les cae muy bien? Bueno, pues a ese en particular no le agradó, le agrada más hacer peso muerto.
Ah, claro, obviamente se puede estar sentando y parando de la cama, se puede estar sentando para ir al baño, pero de ejercicio le desagrada, no le gusta, ¿ok? Pues entonces buscas otro tipo de ejercicio. O resulta que a ese señor antes mencionado le gusta hacer la prensa en el gimnasio. Esa sí le gusta, esa le parece más agradable, pero la sentadilla no. Entonces dices, bueno, pues se están estimulando casi los mismos grupos musculares, el perfil de seguridad del ejercicio es incluso más seguro en la prensa. Dices, bueno, pues está bien, le pongo su prensa, hacemos prensa, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Entonces, el ejercicio va a ser un prueba y error y siempre hay que priorizar ejercicios de grandes grupos musculares y mantenerlo simple. El ejercicio, mientras más simple, mejor. ¿Por qué? Porque así vamos a poder hacer aumentos de intensidad, aumentos de carga de forma un poco más veloz, un poco más segura y el paciente va a estar muy familiarizado con el gesto y esto le va a permitir progresar más rápido, porque si tú le estás prescribiendo ejercicios en donde tiene una banda de resistencia de este lado y luego de esta de otra y luego le pones a dar una vuelta y luego un torbellino y luego el Terrenator, pues el paciente nunca va a terminar de acoplarse a un estímulo y se le va a hacer siempre difícil, entonces va a depender siempre de ti. Va a depender siempre de ti a que lo estés supervisando y cuando ya no estés tú o cuando el paciente ya no pueda estar solventando su rehabilitación o problema, ¿no? Entonces siempre hay que estar priorizando ejercicios de grandes grupos musculares que sean sencillos y que el paciente no necesite la supervisión de nosotros. Breve paréntesis ya para poder comenzar. Que el paciente no necesite la supervisión de nosotros no significa que le vamos a entregar indicaciones genéricas o una hoja genérica en donde le decimos, vas a hacer estos ejercicios con estas series, con estas repeticiones, con este tiempo de descanso. No, 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 no. Eso no se hace. Eso es fisioterapia de 3 pesos. No podemos hacer eso y no podemos ser sustituidos con esta especie de hojita que en muchos institutos, organismos, hospitales, clínicas, se les suele dar a los pacientes después de algún evento quirúrgico o cuando van a rehabilitarse. Es decir, siempre la primer consulta, mínimo, o sea, si tú quieres prescribir un programa de ejercicios, pues mínimo la primera vez va a ser supervisada. Porque aquí puede haber cierta discrepancia, va a haber artículos en donde tú digas home rehab o home exercise versus supervised rehab o supervised exercise. Es decir, fisioterapia supervisada versus fisioterapia no supervisada. Y o resulta que a veces la fisioterapia no supervisada tiene los mismos resultados que la supervisada, pero no te confundas, siempre la primera sesión en estos protocolos es supervisada. Quiere decir que bajo ningún concepto, nunca, de los jamases, de todos los siglos de los siglos, vamos a ser sustituidos por una especie de hoja o una recomendación genérica. Siempre tenemos que estar ahí mínimo la primera vez para explicarle al paciente, ofrecerle una intervención educativa y con base en su performance físico, en sus capacidades físicas, en sus necesidades a corto, mediano y largo plazo, pues elaborarle un protocolo de ejercicio. Bien, sin más preámbulo, ya avanzando en esto de la guía de práctica clínica, esta guía de práctica clínica también está alineada en relación a la CIF, a la Clasificación Internacional de la Función y la Discapacidad. Es decir, que ellos agregan pues esta especie de nomenclatura que la CIF ofrece en relación a cuando tienes alguna condición y qué sistemas, qué apartados de la vida se ven involucrados. Bien, estas guías comienzan con un resumen de recomendaciones, un sumario de recomendaciones, como lo podemos observar en este punto, que esto te puede servir para hacer un breve chequeo de lo que estás a punto de leer, porque desde este punto tú ya podrías saber si es que te interesa leer esta guía o si es que no te interesa leer esta guía. Cuando ya eres un individuo que tal vez ya leíste 10 guías de práctica clínica de la Asociación Americana de Fisioterapia y de un de repente quieres hacer un chequeo rápido de algo en específico, pues simplemente lees el sumario de recomendaciones, das una breve leída y
dices, ah, ok, sí me interesa leerlo, o sabes que no, no me interesa, o directamente me voy al punto que me interesó. Me voy aquí a este apartado que nos está hablando de la prevención y la identificación del delirium en esta población. Quiero leer específicamente eso. Ya no te lees toda la guía, pero te estoy hablando de que ya eres un individuo que pues ya tiene vasta experiencia con este tipo de documentos y con probabilidad tal vez ya no haga falta pues leerlo todo, y sobre todo en individuos que ya tienen tiempo leyendo estos documentos. Lo que ya no hace falta en muchos escenarios es leer las recomendaciones de una fuerza de recomendación baja. Por ejemplo, sabemos, miren, acá tenemos un grupo de recomendaciones que dice C, que la evidencia es débil. Acá nos habla de ejercicio aeróbico en el individuo con prótesis de cadera, estimulación eléctrica en el individuo con prótesis de cadera y estimulación eléctrica en el individuo con prótesis de cadera. Tal vez si pues ya leíste ampliamente otros documentos, ya sabes el grueso de intervenciones que se le debe ofrecer a un paciente con prótesis de cadera, y aquí mismo la guía ya te está anunciando otro mismo dato que en otra guía tú ya reiteraste sobre, por ejemplo, la electroestimulación con fines de ganancia de masa muscular, te lo saltas. ¿Por qué? Porque en otros documentos ya se enuncia que es una intervención que no va a brindar beneficios, pues, óptimos, te va a brindar beneficios leves, si es que los llega a brindar bajo protocolos complejos, protocolos en donde el paciente reciba electroterapia 3 veces al día durante 4 o 6 semanas, y son pacientes que por alguna condición especial deciden no hacer ejercicio porque no están interesados, no les agrada, y pues se opta por ofrecer ese protocolo. Entonces, como ya previamente conoces esa información, dices, ni para qué pierdo el tiempo leyendo esto y me voy a lo que me interesa. Ok, por ponerles ese ejemplo. Vamos a lo que nos va a dar la habilidad de poder estar leyendo estas guías con mucha facilidad. Lo que deben de hacer siempre en toda guía, sobre todo si recién vas a leer una guía de este tipo, es leer los métodos. Aquí tú vas a encontrar la receta secreta de la cangreburger. Aquí lo vas a encontrar, porque en los métodos tú vas a poder encontrar de qué estamos hablando. O sea, qué es toda esa nomenclatura. Obviamente todo esto viene en inglés. No te preocupes, Cheñol. Para eso tú tienes una especie de inteligencia artificial que previamente yo ya se las había presentado, que es una herramienta buenísima que les va a permitir traducir todos estos textos. Lo voy a hacer solamente para que en este mismo video también quede grabado y no tengas que ir a otro video en donde también lo explico. ¿Qué es lo que vas a hacer si no sabes leer en inglés? No te preocupes, vas a copiar aquí. Yo solo voy a copiar ahorita un pedacito, solo por practicidad. Permítanme un momentito. Voy a copiarlo, voy a irme a Google, voy a irme a ChatGPT. Tienes que hacerte una cuenta de ChatGPT, es totalmente gratuita. Tienes que hacerte una cuenta que se llama ChatGPT 3.5, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer aquí es poner traducción al español. Tú le pones traducción al español, ya sea antes o después de que copies, de que pegues el texto, y te lo va a traducir. Miren, aquí ya me lo está traduciendo. Aquí ya está la traducción. No se demoró más que un par de segundos. Expertos en la materia fueron designados por la Academia de Fisioterapia Ortopédica y la Academia de Fisioterapia Geriátrica de la APTA, es decir, de la Asociación Americana de Fisioterapia, para llevar a cabo una revisión de la literatura y desarrollar una guía de práctica clínica para el manejo de fisioterapia en adultos mayores con fractura de cadera, según el estado actual de la evidencia del campo. El equipo está compuesto por fisioterapeutas clínicos e investigadores
con experiencia en metodología de guía de práctica clínica y en el área de fractura de cadera con perspectivas ortopédicas y geriátricas de los Estados Unidos y Dinamarca. ¿Ok? Entonces, así tú vas a estar traduciendo toda tu guía en dado caso de que tengas problemitas con el inglés. Si no tienes problemitas con el inglés, pues ya la libraste, vas a poder leer de forma más fluida, ¿no? En relación a los métodos, acá ya nos habla de los niveles de evidencia y miren, vamos a bajar un poquito. Bien. En los grados de recomendación, observen que tenemos letras. Tenemos esta especie de sistema con letras. ¿Qué significan esas letras? Y esto puede parecerse a otras guías. Hay guías que coinciden con este sistema y hay otras guías que tienen otra nomenclatura diferente. Por eso tienen que leer los métodos de cada guía y ahorita les voy a presentar unos casos que son un poquito raros en donde te podrías confundir. Aquí dice, grado de recomendación A significa strong de fuerte, B de moderado, C de débil, weak. Y luego en el nivel de obligación, con nivel de obligación significa que no que estés obligado a hacer esa intervención, que no se vaya a malinterpretar. O sea, no significa que estés obligado sí o sí en cualquier individuo que tenga su prótesis de cadera a aplicar exactamente como viene en la guía de práctica clínica lo que te están sugiriendo. No, no se refiere a eso, sino es una especie de término que se utiliza como para que comprendas el orden escalonado de tus intervenciones. Dice, evidencia A tiene la palabra must or should. Must es en inglés deberías o debes y should es podrías. Y luego en evidencia moderada, pues dice podrías y en evidencia C de may, pues probablemente, tal vez. ¿Ok? Bien, entonces, ahora que ya tenemos entendido este término, vamos a ir bajando un poquito. Y aquí también nos habla de cómo le hicieron los autores para encontrar la información, en qué bases de datos. En todas las guías de práctica clínica te dicen en qué bases de datos fueron donde pues quienes colaboraron para elaborar la guía hicieron su búsqueda. Se utilizaron PubMed, se utilizaron Pedro, se utilizaron Redalytics, se utilizaron Medline, etcétera. Y adicional, vean que aquí tenemos que en esto de los métodos, déjenme encuentro esta partecita. Na, 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 na. Aquí viene. Hay una parte en donde nos mencionan que la evidencia que se analizó es de cierta fecha a cierta fecha. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, que hicieron una búsqueda de literatura del 2000. Ah, miren, aquí lo tenemos, para no estar inventando cosas. Dice que las recomendaciones que te están ofreciendo de estas intervenciones es en relación a literatura publicada hasta el junio del 2020. Y en relación a las otras recomendaciones de el outcomes measures, es decir, de las pruebas o los métodos que utilizamos para valorar los resultados informados por el paciente, es decir, en esta guía o esa especie de dato, pues es información de literatura publicada hasta mayo del 2019. Quiere decir que, oye, pero la guía dice, si nosotros nos vamos hasta arriba, dice que se publicó en el 2021. Aquí dice que se publicó en el 2021. Aquí abajito tiene otro apartado que dice que se publicó en febrero del 2021. Eso no significa que, el mismo 2021 febrero se juntaron los expertos e hicieron la guía y ya en ese ratito la publicaron. No, 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 no. Ellos desde hace años hay escenarios en donde te dicen desde cuándo empezaron a reclutar la información, o hay escenarios en donde solo te dicen de qué fecha a qué fecha consideraron ellos la información,
y cuándo mandaron el manuscrito. Hay otros documentos que no te dicen cuándo se mandó el manuscrito para que lo checara la revista, a ver si se publica o no se publica, si necesita correcciones. Pero el punto es que independientemente de que esta revista haya sido publicada en el 2021, pues la información que tú puedes observar aquí es vigente hasta mayo del 2019 en relación a la información que les comentaba y junio del 2020. Entonces, supongamos que tú eres una persona que se dedica específicamente al abordaje del paciente con fractura de cadera. Tal vez en tu práctica privada o pública, si trabajas en un hospital público, pues ves mucho paciente con fractura de cadera y todos los días, fractura de cadera, fractura de cadera, fractura de cadera. Entonces, imagina que pues tú solo te quedas con información de esta guía, pues esa información es vigente del 2020 para atrás. ¿Qué sucede con la información que se publicó en el 2021, en el 2022, en el 2023 y en todo lo que llevamos del 2024? Probablemente ya hay alguna novedad. Digo, que realmente, siendo honestos, no es como que la información vaya a cambiar abruptamente. De que, lo que se publicó en el 2020 resulta que ahora en pleno 2024 ya no es así, ya no le prescribimos ejercicio al paciente con fractura de cadera. Ya cambió. Ahora le ponemos pura electroterapia porque ya hubo un metaanálisis gigante que analizó muchos ensayos controlados aleatorizados en donde se comparó ejercicio versus electroterapia y resulta que la electroterapia ganó y ahora es el gold estándar de tratamiento. No, no, no va, no, nunca, 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 no. O sea, eso no va a pasar. Pero, ¿por qué sí es importante de si en pleno 2024 lanzan alguna otra guía o lanzan algún otro metaanálisis relevante del área? Pues para saber qué pormenores, qué novedades puede haber. Probablemente esa información publicada solamente coincide con lo que ya sabías. Entonces, que es lo más usual, muchas veces termina sucediendo eso, que pues solamente reiteran los conocimientos que previamente tú ya habías adquirido en este tipo de documentos, ¿no? Pero yo sí les recomiendo ampliamente que no solo se queden pues con lo que ofrece la guía, sino que sigan buscando documentos muy actuales para que estén pues al tanto de esos pormenores, ¿no? En relación a los tipos de estudios que se considera cuando hablamos de evidencia A, B, C, D. Aquí esta guía nos está ofreciendo eh, información. Nos dice que si hablamos de evidencia del grado de recomendación A, nos dice que por lo regular se están considerando estudios de nivel 1 o nivel 2 y que pues prácticamente casi siempre sean estudios de nivel 1. Si hablamos de evidencia B, nos dice que simplemente se está considerando un solo estudio de evidencia nivel 1, un ensayo controlado aleatorizado, o en algunos escenarios estudios nivel 2. Cuando hablamos de evidencia débil, pues aquí ya estamos hablando de estudios nivel 2, nivel 3 o estudios nivel 4. Y acá en evidencia débil, pues también ya se está considerando información como consensos de expertos en esos escenarios. Y en evidencia conflictiva, pues aquí ya se están considerando algunos estudios en donde la información no es concluyente. O sea, pues son estudios de alta calidad, pero la información no es concluyente. Entonces, acá pues ya sería evidencia grado D, en donde pues los resultados, pese a que fue un ensayo controlado aleatorizado bien realizado o un metaanálisis bien realizado, pues la información es ambigua, no es concluyente. ¿Ok? Entonces, ahora si avanzamos acá en relación a qué se supone que es esto de estudios nivel 1, estudios nivel 2, estudios nivel 3. Aquí lo tenemos explicadito y está bien fácil de entender para que ya tengan todo el combo de información. Nos dice que estudios nivel 1 son estudios de alta calidad, que pueden ser incluso estudios prospectivos, ensayos controlados aleatorizados o revisiones sistemáticas. Cuando hablamos de evidencia nivel 2, nos habla de estudios prospectivos, revisiones sistemáticas,
ensayos controlados aleatorizados, pero que pues probablemente ahí ya hay ciertas cosas a nivel estadístico o a nivel metodológico que pues no lo vuelven tan sólido. Por ejemplo, que el ensayo controlado aleatorizado no sea doble ciego o que haya habido una pérdida en el seguimiento de la población que se estaba analizando o algún otro contratiempo de ese estudio en particular. Hablamos de evidencia grado 3 de los casos control o los estudios retrospectivos. Hablamos de evidencia grado 4 de un grupo de casos, de un case series. Y hablamos de evidencia grado 5 cuando es la opinión de un experto. La evidencia grado 5, pues esta es evidencia en esta guía, pues de la más baja jerarquía. La opinión del experto, recuerden, en la jerarquía de la evidencia, la opinión del experto está pues prácticamente casi hasta abajo. Y ojo, ¿quién es un experto? ¿Quién es un experto? Recuerdan que yo les mencionaba que esta guía fue elaborada por individuos que se dedican a el tratamiento de pacientes con condiciones ortopédicas, especialmente fracturas de cadera, prótesis de cadera. Pues esos individuos en particular son expertos y sobre todo adicional, por ejemplo, digamos que APTA, la Asociación Americana de Fisioterapia, específicamente el área de ortopedia, tiene sus estatutos. Para ellos, un experto es un individuo que lleve 5 años o más viendo puros pacientes con fractura de cadera, que al año tal vez tengan de 200 horas a 300 horas viendo pacientes con fractura de cadera. Adicional, que sean individuos que ya hayan publicado tal vez 2 o 3 artículos en revistas científicas indexadas y tal vez, para ponerle la cereza del pastel, que sean autores de algún libro. Para ellos, esa persona es un experto. Y en la jerarquía de la evidencia, la opinión de ese individuo está hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Entonces, por eso es que esta parte de basar nuestras intervenciones en la anécdota, basar nuestras intervenciones en lo que dice el profesor, basar las intervenciones en lo que digo yo, no es correcto. Debemos de siempre, al menos en esta especie de plataforma a lo que nos dedicamos, es con base en la evidencia de la mayor jerarquía. No es lo que te dijo tu profe, no es lo que dijo el que es famoso en redes sociales, no es lo que dijo el que vende la certificación, el Terrenator, no, es en lo que la jerarquía de la evidencia de la mayor calidad nos ofrece. Ok, ya una vez entendiendo esto de la fuerza de la recomendación, de los niveles de evidencia, y aquí tenemos otro apartado de la fuerza de la recomendación y los grados de recomendación, que este también, este es bastante especial, y quiero que lo conozcan porque este nos va a abonar bastante. Miren, aquí tenemos un apartado que dice grado de recomendación E. En esta guía, la E de Ernesto, la E de dice que es evidencia teórica, que es evidencia, pues, de preceptos, de, como llamarle, de conocimiento básico de anatomía, fisiología, biomecánica, conocimientos conceptuales, y esto principalmente, ¿de dónde viene? ¿De dónde se origina esta información? De estudios en animales, de estudios en cadáveres, de estudios biomecánicos, de principios básicos de ciencia, etcétera. ¿A qué nos referimos con esto? Habrá a veces recomendaciones de intervenciones que estén basadas en esto. Es decir, tal vez no hay ningún estudio, no hay un metaanálisis, no hay un ensayo controlado aleatorizado, no hay nada en lo que podamos basar la intervención y simplemente hay una especie de esbozo de esta especie de información, de algún concepto de la literatura básico, por ejemplo, de algún estudio cadavérico. Por ejemplo, hay algo llamado el TEDS-NEC, que es una especie de síndrome en donde si tú pasas mucho tiempo en el celular, en esta posición, resulta que se aumenta la carga cervical. ¿Por qué? Pues por el peso del cráneo.
Y a partir de esa información de un estudio cadavérico se proliferó en todas las universidades del mundo de medicina, de fisioterapia, de odontología, de nutrición. Y a partir de eso se empezó a generar esta especie de alerta, de alarma, en donde se dice, no, tú ya no uses el celular porque eso agrega carga a tu cuello y te pueden salir las hernias. No, no, ¿por qué? Porque esa información es extraída de cadáveres. No fueron estudios realizados en humanos. Entonces, no podemos extrapolar lo que entonces, habrá escenarios en donde ciertas intervenciones sean con base en evidencia teórica. No hay ensayo control aleatorizado, no hay revisión sistemática, no hay metaanálisis, no hay estudio retrospectivo, no hay información para tomar una decisión y a veces lo que hay es evidencia teórica. Por ejemplo, eh, estamos hablando de el paciente con fractura de cadera. Y hay un apartado en donde dice que puede ser beneficioso el prescribir ejercicio aeróbico de miembro superior. Digamos que ahora vamos a analizar un individuo que se le pone una prótesis de tobillo, que es una situación inusual. Prótesis de tobillo. ¿Sería beneficioso prescribirle ejercicio aeróbico a ese individuo? Probablemente no va a haber un ensayo controlado y autorizado ni metaanálisis, ni revisión sistemática, ni un case report, ni siquiera una opinión de experto de la prescripción de ejercicio aeróbico en el individuo que se le pone prótesis de tobillo. ¿Por qué? Porque es una terapia nueva, relativamente, o sea, tiene pocos años de que se ofrece en el mercado esta cirugía. Entonces, hay evidencia teórica de que el ejercicio puede ser beneficioso. ¿Por qué? Pues porque como a cualquier persona el ejercicio aeróbico le va a beneficiar, pero no tenemos información de alta calidad de que específicamente ni ese individuo que cursa con esa condición vaya a ser beneficioso. Sin embargo, recordemos esto, aquí utilicemos este principio. Si vas a tomar una decisión de este tipo, el beneficio tiene que superar los riesgos. Si tú me preguntas a mí, oye, ¿sería seguro prescribirle ejercicio a ese paciente antes mencionado de miembro superior mientras está en cama en vez de que esté inmóvil? Va, lo hacemos. ¿Por qué? Porque el beneficio va a superar sus riesgos, por mucho. Pero ¿qué tal si me dices, oye, ¿qué tal si mejor le ponemos electroterapia en los cuádriceps para que gane masa muscular? Bueno, pues aplico el mismo principio. ¿Qué es lo que se evidencia en el paciente con prótesis de rodilla? ¿Qué es lo que se evidencia en el paciente con prótesis de cadera? Y aquí ya prepondero y sopeso qué tanto beneficio me podría dar, qué tan costoso sería esa intervención, cuánto deberíamos de aplicar de esa intervención para tener resultados, y ahí es donde yo te digo, no, ¿sabes qué? Eso no lo vamos a aplicar independientemente de que haya evidencia en otra población o que haya evidencia teórica de que podría ser de utilidad, por ponerles un ejemplo. O hablando de la restricción del flujo sanguíneo, entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo, aplicamos el mismo principio. ¿Sabes qué? Decido no aplicar esa intervención, tal vez en otras condiciones, una lesión de ligamento cruzado anterior, una lesión de menisco, pues probablemente ahí se están viendo resultados, pero pues prefiero mejor ponerle ejercicio convencional de miembro superior o incluso ejercicio de miembro inferior hasta que tengamos pruebas más sólidas de que esa intervención puede ser segura no en esta población en específico, porque es un caso muy particular, sino en más población, ¿ok? Entonces, hay que entender que va a haber riesgos, que va a haber beneficios, pero si estamos hablando de una intervención que no conocemos qué riesgos puede tener, debemos de analizar cuáles son los probables riesgos que puede darnos esta intervención. No que nos conozcan los riesgos, sino de que no conozcan los riesgos de esa intervención en tu población. Eso es lo importante.
Y en relación a la opinión de experto, por lo regular en las guías de práctica clínica no te van a estar lanzando recomendaciones de que salieron del pensamiento del autor después de echarse un churro de marihuana o ir a una sesión de ayahuasca. Pues no, no funciona así. ¿Cómo son estas recomendaciones de experto? Ah, pues estas recomendaciones de experto pues son muy, muy aterrizadas, o sea, no te van a estar recomendando cosas raras. Pero en relación a el gremio, esta especie de sugerencia aplica igual. La recomendación que te podría ofrecer un individuo del gremio, otro fisioterapeuta, alguien que sea experto realmente, pues está hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Una vez comprendiendo todo esto, que ya analizaste los métodos de la guía, pues ahora sí, ya te tienes que aventurar, aventártela toda, ni modo, no hay de otra. Mientras sea tus primeras veces o tu primera vez leyendo guías de la Asociación Americana de Fisioterapia, la vas a tener que leer toda, 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 con lujo de detalle, apuntar todas las dudas que tengas, buscar todo. Digamos que ya estamos en este ejercicio, ya estamos en el ejercicio de analizar la guía de práctica clínica y pues de estar buscando cosa por cosa que no alcance a comprender. Aquí me dice, vamos a bajar poquito, que hay evidencia de que, miren, de que la prueba de velocidad, la fuerza de la recomendación es alta, de que deberíamos de documentar la fuerza de velocidad de la marcha del individuo, ¿ok? Entonces yo voy a buscar, si tú te preguntas, es que yo no sé cómo se evalúa la velocidad de la marcha en un paciente. Eso no lo aprendí o no me lo han enseñado o sí lo vi, pero me lo enseñaron raro. No te preocupes. Tú vas a checar la recomendación. Aquí dice que es esta de acá. Dice, Physical therapy showed use the gait speed test in all settings when patients do not require human assistance to walk. Quiere decir que se recomienda que los fisioterapeutas documenten la velocidad de la marcha siempre y cuando el individuo no necesite ayuda humana. ¿Qué es ayuda humana? Que tú lo tengas que estar agarrando. Oye, pero si usa muleta, bastón, andadera, roller. Eso no hay problema. Tú puedes documentar su velocidad de marcha, ¿ok? Entonces yo me voy a ir a este artículo que dice Gate Speed, acá, y lo tenemos, aquí tenemos el texto que nos habla de Gate Speed, y voy a checar los artículos en donde se hable de esa intervención. Vamos a bajar un poquito. Tararara, y lo tenemos, Gate Speed. Entonces, aquí yo me voy a ir a el artículo 95. Voy a leer el artículo 95, puedo leer el artículo 212, que son los artículos que me está citando, y hay más artículos, hay como otros 3 4 que me está citando, pero si se fijan, por ejemplo, el 212, aquí se repitió, aquí está el 212 y el 95. Como son los más citados, yo me voy a ir directamente a las referencias y voy a buscar el artículo 95. Aquí lo que acabo de hacer es bajar, estoy bajando en el documento, sigo bajando, voy a buscar el artículo 95 y el 212. Oye, pero ¿para qué? Esa referencia que me está abonando la voy a buscar directamente en PubMed y con eso ya voy a poder hacer mi lectura de esa recomendación, de qué es lo que se hace. Vamos a bajar, ya casi, ya casi. Ya merito. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos ya la bibliografía. Aquí tenemos el artículo 212. Este artículo lo vamos a copiar, lo voy a copiar y ahorita lo voy a pegar y lo voy a buscar.
Aquí ya tenemos que el artículo fue publicado por Palombaro, que ese es el primer autor, Palombaro KM, Craig RL, aquí están cuatro autores y pues colaboradores, y el título de este artículo dice Determining Meaningful Change in Gait Speed After Hip Fracture. Entonces, voy a buscar el artículo aquí en Google, vean qué sencillo es, pego. Lo pegué en Google, no hice, al único sitio donde me fui fue a Google, no hice nada diferente. Voy a abrir el artículo, aquí lo tenemos, aquí ya tenemos el artículo. Este artículo afortunadamente es gratuito, si no es gratuito pueden utilizar SciHub y lo descargan. Tenemos dos maneras de descargar el artículo, podemos darle aquí donde dice PDF o podemos darle acá donde dice PDF, en cual sea los dos lados es exactamente lo mismo, y ya lo abrió. Entonces tú me puedes decir, oye, es que yo no sé cómo se valora la velocidad en los pacientes. Ah, pues ahora te vas a tener que leer, aparte de esa guía completa, este artículo que tiene 8 páginas. Y vas a leer paso por paso qué es lo que se hace. Y si te quedaron dudas, pues aquí te estaban sugiriendo como 4 o 5 artículos. Pues vas a leer artículo por artículo hasta que no te quede ninguna duda. Oye, no, pero pues me voy a tardar meses, te vas a tardar meses, efectivamente, te vas a tardar meses. Pero algo te puedo garantizar. Si tú empiezas a hacer esto, este análisis tan riguroso, tú te vas a aproximar y va a llegar un punto en donde lo vas a lograr a fisioterapia de la más alta calidad. A fisioterapia, te vas a convertir en un fisioterapeuta insuperable. Parece como que te estoy vendiendo ser millonario con una sencilla aplicación y parece que y sí, la sencilla aplicación es utilizar PubMed, es leer las guías de práctica clínica y esforzarte en leerlas. Va a ser un proceso bien tardado, te vas a hartar, te vas a aburrir, es cansado sobre todo cuando no dominas el idioma inglés. Es cansado, te vas a dar una hartada, pero ojo, vas a pasar por un proceso probablemente de duelo en donde te vas a resignar, vas a decir, no, mejor otra cosa, mejor, no sé, traduzco el documento completo en una página que vi en YouTube. No, no lo hagas. ¿Por qué? Porque cuando tú traduces todo el documento, lo más probable es que se cuelen errores. Y tú no te puedes dar el lujo de estar leyendo documentos que tengan errores, porque de ese error depende qué le haces o qué no le haces al paciente. Así que eso ni se te ocurra. Oye, pero no habrá, no sé, tal vez en algún punto la Asociación Americana de Fisioterapia no las publicará en español, pues tal vez faltan décadas para que eso suceda. Entonces, de aquí a que eso suceda, pues ya perdiste décadas de tiempo. Entonces, ni modo, resígnate, es lo que hay, pero te garantizo que si tú comienzas a leer estas guías, por ejemplo, del área ortopédica, también hay del área eh, cardiopulmonar, también hay del área neurológica, pues te vas a aproximar a ofrecer un servicio de la más alta calidad. Esto es meramente el comienzo. Esto es el comienzo, ya después podrás adentrarte en cosas un poco más complejas. Técnicamente eso es lo que tú necesitas para poder leer este tipo de guías de la manera correcta. Eso es, eso es. Aquí está el cómo leerlo y el cómo se interpreta. Si tú quieres, si ya cuando vas afilando, ya vas por tu cuarta guía, quinta guía y dices, yo ya para qué me leo esta evidencia que dice grado C, grado E, ni para qué me voy al artículo que me está sugiriendo, ya sé que es una intervención pobre, que no sirve. A lo que sirve, evidencia grado A, evidencia grado B, y investigo qué es, cómo se hace, etcétera. Ok, ya vimos cómo se hace con las guías de la Asociación Americana de Fisioterapia, pero también tenemos las guías mexicanas, por ejemplo. Pero chequen que las guías mexicanas tienen su propia nomenclatura. Ellos no tienen A, B, C, D, E. Ellos tienen esto. Ellos tienen evidencia, recomendación y punto de buena práctica. Entonces, imaginemos que tú estás acostumbrado a leer estos documentos, las guías mexicanas, y de repente quieres leer las guías americanas.
no vas a entenderlo. ¿Por qué? Porque la metodología es diferente. Y aquí tenemos cuándo saber que una guía es mala, porque eso me lo preguntaron bastante. Oye, ¿cómo le hago para saber cuando una guía está, que ni vale la pena leerla? Chequen este ejemplo. Fue el ejemplo más rápido que se me ocurrió. Aquí tenemos un documento que dice Programación y aplicación de la técnica TENS, guía de práctica clínica basada en la evidencia. El único autor que participó es Amer Cuenca, JJ. Esta es una guía que se publicó en el 2010. No participaron más autores más que él, nada más. Y vean la metodología. Dice, chequen la metodología que hasta me da dolor de estómago. Voy a bajar. Ta, tará, tará. Miren. Aquí no tiene un apartado tal cual que diga métodos, pero aquí ya tiene esto que dice estrategia de búsqueda, que eso entra dentro de los métodos. Y dice, a nivel metodológico, para la revisión bibliográfica se siguieron los siguientes pasos. Criterios de inclusión, criterios de exclusión. Se incluyeron todos aquellos estudios que trataban sobre la utilización de la técnica TENS y sus variables de programación y aplicación publicados en revistas o en congresos científicos. Pues aquí ya hasta lo que se publicó en un congreso, échalo. Y dice que se incluyeron revisión de trabajos experimentales, es decir, en la pirámide de la evidencia sabemos que el estudio experimental, por ejemplo, el estudio que se hace en ratas, pues está hasta abajo de la jerarquía. Dice que pues se incluyó eso, se incluyó estudios observacionales y experiencias clínicas, es decir, lo que me dijo mi cuate, lo que se publicó en una revista por el autor famoso, y dice, fueron excluidos por no ser ni fisiológicamente ni metodológicamente comparables estudios centrados en otras técnicas de electro como iontoforesis e interferenciales. Y ya, o sea, esos fueron todos sus criterios de inclusión. De entrada, sabemos que va a ser, o sea, imagínense, una guía de práctica clínica basada literalmente en la opinión del experto y en estudios experimentales. Ni para qué leerla, ni para qué leerla. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar aquí información que solo se aplicó en experimentos y sugerencias de expertos y ya. Es decir, que no hay ni ensayo controlado y autorizado, que no hay metaanálisis, que no hay revisión sistemática, que no hay estudios retrospectivos. No, pues no, esto es una guía mala. Claramente, pues a veces surgen estos documentos en vista de la poca información que existe. Pero esto es importante que lo comprendas para que tú no te vayas con la idea de que, oye, pero tú dijiste que en la jerarquía de la evidencia hasta arriba está la guía de práctica clínica, el metaanálisis, la revisión sistémica. No, sí, o sea, sí está hasta arriba, pero hay guías buenas y hay guías malas. Y aquí en la metodología de esta guía podemos darnos cuenta que es una guía mala. ¿Qué diferencia de la guía de la Asociación Americana de Fisioterapia? Ah, pues era un grupo de expertos, de varios expertos. Era gente que se dedicaba específicamente a esa población. Se hizo una revisión de la bibliografía, de revisiones sistemáticas, de metaanálisis, de estudios retrospectivos. Fue avalada precisamente por este comité del American Physical Therapist Association. Entonces, no estamos hablando de una guía de 3 pesos. Estamos hablando de un documento bien diseñado. Y este tipo de guías escuetas, pues te las vas a poder encontrar muy a menudo. Y el problema comienza en la mala interpretación de quienes no conocen esto, porque va a haber gente que se moleste y diga, sí, sí, allí yo encontré una guía, tú estás equivocado y tú dijiste que las guías son lo que más funciona y tú acabas de decir que las guías es lo que más funciona y aquí dice en la guía que el TEN sí sirve. Sí, pero pues analiza la guía, por favorcito santo. Entonces, hay guías buenas, hay guías malas. Es importante que cheques la metodología y ya para concluir, quiero ponerles otro ejemplo que en esto que les hablaba de la nomenclatura,
que se pueden encontrar ciertas sorpresitas. Vamos a buscar otra guía, que es la guía de Norteamérica. Esta es la guía de Norteamérica de cirujanos de columna del manejo del dolor lumbar. Quiero que vean los grados de recomendación de esa guía y la nomenclatura. Está un poco diferente a diferencia de las otras guías, tiene unas cosas raras. Miren, ellos también tienen la A, la B, la C, pero también tienen esto que parece un uno, pero no es un uno, es una I de evidencia insuficiente. Imagínate que yo me valió y digo, ya ahorita tengo la prisa de rápido leer qué dice la guía, quiero saber si ya ahorita los tratamientos, a lo que voy, a lo que te truje, ¿no? Ok, entonces ya empiezo a leer y aquí dice que there is insufficient evidence to indicate that body mass index (BMI) is a potential predictor of a recurrence of low back pain. Entonces, aquí te está diciendo que hay evidencia insuficiente de que el índice de masa corporal sea un predictor de la recurrencia del dolor lumbar, pero como me valió madres y no leí la metodología, aquí dice Grade of Recommendation E o un uno. Entonces dices, pues ¿cómo que uno? O sea, esto es un estudio nivel uno. O sea, se supone que es evidencia sólida, pero me estás diciendo que hay evidencia insuficiente. Ah, no. Eso es una I y significa evidencia insuficiente. Entonces, son cosas que en la práctica son tan sencillas que te podrías ahorrar pérdida de tiempo simplemente leyendo la metodología de forma breve y se acabó el problema, ¿no? Entonces, ya para rematar, respondiendo una pregunta que me habían hecho, eh, ¿qué se supone que debemos de aplicar de las guías? Es decir, ¿cuáles son las cosas que sí vamos a hacer de la guía? ¿Cuáles son las cosas que no vamos a hacer de la guía? Y antes de responder a esa pregunta, para concluir, quiero mostrarles otra guía mala. Aquí tenemos una guía de práctica clínica de Malasia. ¿Por qué esta guía es mala? Pues porque no tiene referencias bibliográficas. Tú checas en todo el documento y no existe ninguna referencia bibliográfica. Ninguna. No hay nada, no hay ninguna referencia bibliográfica. Yo en el ciclo de webinars pasado que di del abordaje del paciente con dolor lumbar, cité esta guía porque pues nos abona algunos esquemas útiles y nos abona algunos dibujitos interesantes, pero solo por eso la cité, leí toda la guía y me di cuenta que prácticamente es una copia de la guía mexicana, dice exactamente lo mismo. Entonces sé que pues las referencias pues sí son, o lo que te está diciendo es real, pero el problema es cuando pues no tienes al alcance esa información, que va a ser en el otro 99% de los escenarios. Si tú estás leyendo una guía que no tiene referencias, pues estás perdiendo el tiempo, porque estás leyendo algo a ciegas, algo que probablemente se inventó el autor Dimitri Vivol o el autor Girbonta Davis o el autor Ryan García o el autor Canelo Álvarez, los autores que participaron en la guía, ¿no? Entonces, pues estás leyendo a ciegas, estás perdiendo tu tiempo, no hagas eso. Aquí tenemos un claro ejemplo de una guía, pues mala. Eh, justo para concluir, amigos, ¿qué es lo que vamos a aplicar de una guía de práctica clínica? Bueno, aquí ya entra algo llamado tu juicio clínico. Cabe reiterar que en México las guías de práctica clínica mexicanas deben ser el pilar y el guía por ley de las intervenciones del médico. Es decir, si llega un paciente con signos y síntomas de tener hipertensión, pues se va a seguir todo un protocolo. A esto le llamamos Let's Artis Médica. Se va a seguir todo un protocolo, no va a ser, lo que a mí se me antoje.
señor, le voy a poner unas compresas heladas en la cabeza para que se le baje la presión y luego le voy a dar un té de moringa. No, no, no. O le voy a dar este medicamento porque este es el que yo creo que funciona. No, no, no. O sea, tienes que seguir los pasos que dicta la guía. No vas a hacer lo que se te antoje. Por ley, así funciona en la práctica del médico en México. Como en México no tenemos guías de práctica clínica mexicanas de fisioterapia y como en muchas otras partes del Caribe y Latinoamérica no las hay, pues en vista de esto de la Lex Artis Médica tenemos que basarnos en la literatura universalmente aceptada, que aquí ya entran las guías extranjeras. Y eso significa que también debo de basarme de manera escalonada, A, B, C, D, E, todo lo que me digan. No, 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 no. Justo como el nombre lo enuncia, una guía es para que tú bases tu intervención, para que tú tengas un cimiento de qué hacer y qué no hacer, de qué sí sirve y qué no sirve en esa población. Va a haber cosas que no vas a aplicar. Por ejemplo, como lo mencionaba en alguna clase pasada, aquí te hablan, por ejemplo, en esta población, de que puede ser de mucha utilidad incluir un programa de rehabilitación intensiva de los músculos abductores, del glúteo, de todo ese grupo muscular, en máquina, un protocolo de estar haciendo esos ejercicios. Tal vez yo no tengo la máquina al alcance, pero sí tengo bandas de resistencia, pero sí tengo una polea en donde puedo poner un billete y que el paciente haga estos ejercicios de abducción y le puedo poner extensión de cuádriceps, flexión de rodilla, etcétera. Entonces, pues ya no lo seguía al pie de la letra, pero a final de cuentas sigue siendo una intervención bien respaldada. O justo en esta guía me enuncian que el paciente debería de estar deambulando en las primeras 72 horas, pero pues ya al momento de la práctica resulta que al paciente lo consultaste a la semana o a los 10 días. Y ya rompiste eso de seguirlo al pie de la letra. Entonces, no es que vayas a seguir esto al pie de la letra, es meramente una base. Técnicamente podrías aplicar casi todo lo que dice la guía en función de tu juicio clínico y de las necesidades del paciente. Eso es lo más importante. ¿Cuáles son las necesidades del paciente? Con base en las necesidades del paciente es que tú estratificas qué se hace y qué no se hace. Habrá sugerencias en la guía que te dicen, si el individuo tiene muchísimo dolor y los métodos convencionales no están funcionando, los esquemas farmacológicos, pues podrías considerar el uso de TENS, evidencia hay evidencia de calidad moderada y la fuerza de la recomendación es débil. No significa que inmediatamente cuando llegue el paciente con un dolorón, después de la prótesis de cadera vas a aplicar TENS. Probablemente optas por la vía de educar al paciente, de decir, ¿sabes qué? Dentro de lo que cabe es normal que tengas dolor porque recién pasas por este evento quirúrgico, vamos a esperar un par de días para que tengas la respuesta a tus esquemas farmacológicos para controlar el dolor y ya una vez esto suceda, ya decidimos si pues aplicamos esta intervención o no la aplicamos. Y o resulta que al paso de los días ya el paciente hubo una disminución del dolor, ¿no? Y no seguiste al pie de la letra, es meramente un grupo de recomendaciones. Bien, chicos, pues esto es una especie de guía básica de cómo interpretar una guía de práctica clínica, específicamente abordando este apartado de la metodología y qué tips y recomendaciones les doy para tener una lectura completa de estos documentos. Espero les sea de muchísima utilidad y pues ya saben que la ciencia nos hará libres. Saludos.